Profe, el micrófono. Ok, ahora sí. Voy a marcar desde dónde tengo tablero. Desde aquí hasta el final. ¿Listo? Bueno, entonces arranquemos, muchachos. Permítanme que apago el audio del computador. Listo. ¿Me confirman que me están escuchando bien, por favor? Sí, profe, se le escucha bien. Ok. Listo, entonces habíamos dicho que vamos a ver el tema de cantidad de movimiento. Que es el producto de masa por velocidad. ¿Listo? Entonces, noten que es un vector y que tiene la dirección que tiene la velocidad. Les había dicho en algún momento que la segunda ley de Newton que nosotros conocemos como fuerza neta igual masa por aceleración, Newton la propuso fue en términos de esta cantidad, que es cantidad de movimiento. De hecho, nosotros podemos escribir que la fuerza neta es la derivada del momento. Me estás diciendo que, permíteme, me escuchas entrecortado. Bueno, intentemos otro ratito y bueno, ya me dirán si no se puede dar la clase de esta manera, pues miramos otra solución. ¿Listo? Muy bien. Entonces, les decía que Newton propuso la segunda ley de Newton como la fuerza neta igual derivada de la cantidad de movimiento respecto al tiempo. Ok, bueno, gracias por confirmar. Si nosotros hacemos la derivada de la masa por la velocidad, miren lo que va a quedar. Ustedes saben que la derivada de un producto es la derivada del primero por el segundo sin derivar más al revés. Entonces quedaría así. Velocidad por dt. Muy bien. Bueno, a mí me parece raro que unos me escuchen bien y otros no, porque si de pronto fuera problemas de audio de mi parte o de conexión, ninguno de ustedes me escucharía bien. Entonces, ok, listo. A ver, ¿qué propongo? Entiendo. Ok. Bueno, permítanme bueno, vamos a ver si esto funciona. Bueno, intentemos esto finalmente. Si no nos funciona, pues me tocará, como lo hice en algún otro momento, enviarles una clase grabada.
Bueno, confírmenme si me escuchan en este momento, pero yo no lo estoy escuchando. Confírmenme por favor en el chat si me están escuchando. En el chat. No me hablen, porfa, sino que hablen en el chat. Ok. Bueno, entonces probemos unos minutitos. Así, si cuando volteo o cuando sigo la clase siguen teniendo dificultades, pues definitivamente no podríamos seguir y me tocaría mandarles la clase grabada más tarde. Listo. Listo. Bueno, entonces les había dicho que lo que Newton propuso no fue esto que nosotros conocemos. Esto que dice fuerza neta es masa por aceleración. Y bueno, les anticipo que es normal que el video no salga totalmente continuo. Lo que sí tenemos que escuchar es el audio continuo. ¿Listo? Entonces, lo que Newton propuso fue esto. Fuerza neta igual derivada del momento lineal. Si nosotros hacemos esta derivada del producto, entonces nos queda esto. Esta regla del producto, ustedes la conocen. Es la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero por la derivada del segundo. Entonces, yo les he dicho que si las velocidades de un cuerpo no son relativistas, la masa no cambia. Y recuerden que la derivada representa cambio, de tal forma que esta derivada sería cero y la fuerza neta sería masa por, ya sería la masa por la derivada de la velocidad. Y la derivada de la velocidad respecto al tiempo, ustedes saben que es la aceleración. O sea que esta expresión que nosotros conocemos como segunda ley de Newton es un caso particular de la segunda ley de Newton, la que él propuso, pero cuando la masa no cambia respecto al tiempo. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué más quiero decir? Bueno, estrechamente ligada con esta definición de cantidad de movimiento. Tengo que decirles algo. A esta variable P se le llama de diferentes maneras. Yo les puse ahí en el título, cuando intentamos escribir en la tablet, les puse que se llama cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento. ¿Listo? También se llama momento lineal. O sencillamente momento. Nunca lo voy a llamar momento así solita, pero quiero que sepan que en el libro, en algunas partecitas, dice calcule el momento. Y se va a referir, en este contexto, se va a referir al momento lineal. Muchachos, les recuerdo que yo no los escucho, ¿listo? Entonces, cuando me quieran hablar, tienen que hablarme al chat para que yo pueda ver la notificación ahí en la pantalla. Entonces, yo siempre le voy a llamar momento lineal o le voy a llamar cantidad de movimiento. Los que estudian ingeniería civil, sobre todo los que estudian ingeniería civil, pero también los que estudian ingeniería mecánica, no se me ocurre otra, sobre todo esas dos, ustedes al momento a esta palabrita la van a asociar con una variable diferente. Por eso yo aquí en el curso de Física 1 nunca le digo momento a esta variable.
Listo, por ustedes de esas dos carreras. Entonces, hay otra, les decía que hay una variable estrechamente relacionada con el momento lineal o con la cantidad de movimiento que se llama impulso. Entonces, el impulso también es un vector que se representa con la letra J mayúscula. Ya me quiero verlo un momento por si me escriben. Que se simboliza con la letra J mayúscula y se define como la sumatoria de la fuerza por el intervalo de tiempo en el que se aplica una fuerza. Un ejemplo. Supongamos que usted es un beisbolista y batea la pelota, o el tenista que con la raqueta golpea la bola. Entonces, el impulso que esa persona le ejerce a la pelota se calcula como la fuerza, si es una sola fuerza, entonces sería solamente la fuerza por el intervalo de tiempo que demora esa fuerza. Cuando decimos que hay unas fuerzas que son impulsivas, un ejemplo, si usted quisiera graficar la fuerza que siente una pelota de tenis cuando es golpeada con una raqueta, entonces la gráfica sería de este estilo. Entonces esto sería la fuerza y esto sería el tiempo. Esa fuerza no es instantánea, es decir, no es en un instante infinitesimal. Eso demora unos cuantos milisegundos. Entonces, cuando empieza el golpe, que no sé si alguna vez vieron un programa en Nat Geo que se llama En Cámara Lenta. Hicieron muchos videos muy chéveres en cámara lenta. Y algunos, por ejemplo, me acuerdo de uno de cómo un bateador bateaba, valga la redundancia, una pelota de béisbol. Incluso cuando la pelota golpeaba el bat, esa pelota que es rígida, que es dura, esa pelota se deformaba totalmente, se ponía ovalada y después de eso sí se generaba, obviamente, el movimiento de ella, el cambio de movimiento. Entonces, esas fuerzas que se ejercen en un periodo de tiempo muy pequeñito se llaman fuerzas impulsivas. Cuando, por ejemplo, dos bolas de billar tocan, no sé si ustedes saben que cuando el golpe de dos bolas de billar es muy fuerte, las bolas se deforman. Y cuando se deforman, es como si fueran de caucho. Los que han jugado billar saben que una bola de billar, pues, no sé de qué material está hecho, eso debe ser un tipo de, no sé, hueso o algo acrílico muy duro. Entonces, a pesar de ser tan duro, ellas en el choque se comprimen un poquitico y ahí es que generan el cambio de movimiento. Entonces, la fuerza que ellas sienten, por ejemplo, en el caso de la raqueta, en el caso del bat o en el caso de las bolas de billar, esa fuerza empieza a crecer y crece de forma muy dramática y luego ya cuando empiezan a separarse, empieza a decrecer. Listo. Entonces, el impulso se calcula como la fuerza por el tiempo tan pequeñito, ese tiempo siempre será muy pequeñito, del orden de los milisegundos o hasta menos, por el tiempo. Este producto se define como impulso. Listo, entonces voy a escribir por aquí. Listo, esto es impulso. Sí, yo creo que se ve. Muy bien. Entonces, y ese impulso, para terminar esta parte del impulso, en términos de la cantidad de movimiento, no lo voy a demostrar, pero se calcula como la cantidad de movimiento 2 menos la cantidad de movimiento 1. Y esto se llama teorema del impulso y momento lineal. Listo. ¿Qué es el teorema del impulso y momento lineal? Por ejemplo, si tú quieres calcular el impulso, esta fuerza es muy difícil de medir. Ya te imaginarás que, ¿cómo genero yo la gráfica de esta
una gráfica de la fuerza que siente una pelota o la fuerza que sienten dos pelotas cuando chocan. Entonces, es mucho más fácil medir el momento después del choque, o el momento, perdón, dije que no quería llamarlo momento, y el momento lineal antes del choque. Esto puede ser final e inicial, sin ningún problema, el 2 y el 1. Entonces, luego yo tengo una pelota y la tiro contra la pared, entonces la pared también ejerce una fuerza de este tipo, una fuerza impulsiva. Es difícil medir esto en función del tiempo, pero es muy fácil medir la cantidad de movimiento antes y después de chocar contra la pared. ¿Cómo? Es fácil. La masa de la pelota siempre la conozco, entonces medir las dos velocidades será más fácil que medir la fuerza y medir el tiempo ese tan pequeñito en el que se ejerce esa fuerza. Listo, entonces ahorita vamos a hacer un par de ejercicios en el que se calculan algunas de estas variables. Antes de eso, quiero decirles que el uso más grande que le vamos a dar nosotros a la cantidad de movimiento es en los choques. ¿Listo? Entonces, en los choques, lo que se conserva no es la energía, sino la cantidad de movimiento. Entonces, vamos a ver que hay varias clases de choques. Las varias clases de choques que existen son los elásticos y los inelásticos. Muy bien. Estos choques elásticos son choques que son perfectos, son choques en los que se conservan K. Recuerden que la K mayúscula es energía cinética y se conserva la cantidad de movimiento. En los inelásticos se conserva solamente la cantidad de movimiento. Estos choques, como dije, son choques reales. En la vida real, esos choques prácticamente no existen. ¿Por qué? Porque para que se conserve la energía, ya ustedes se imaginarán que en un choque, por ejemplo, cuando chocan, no sé, dos pelotas de billar, entonces no debería haber deformación de los cuerpos que están chocando. Entonces, dos pelotas de caucho se deforman. Yo les dije que dos pelotas de billar, así sea en pequeña proporción, también se deforman un poquito. Y no puede haber conversión de energía ni en calor ni en sonido. Ustedes saben que cuando la energía se va transformando de un medio a otro, hay formas conservativas y no conservativas. Por ejemplo, cuando yo lanzo una pelota hacia arriba, la energía cinética inicial se convierte en energía potencial y luego esa potencial se vuelve a convertir en cinética. ¿Por qué? Interviene una fuerza conservativa, que es la fuerza gravitacional. Esa fuerza que me permite a mí recuperar, entre comillas, esa energía. Sin embargo, cuando, por ejemplo, la energía se convierte en calor, ya no es fácil de recuperar esa energía. Cuando la energía se convierte en sonido, ya no es fácil de recuperar esa energía. Entonces, cuando un choque, para que un choque sea, en todo el sentido de la palabra, elástico, ese choque no debería sonar. Y ustedes me dirán, profe, entonces, ¿cuál podría ser un ejemplo en el que un choque no suene? Bueno, nosotros ya se imaginarán en física, lo que hacen en ingeniería en general, lo que hacemos es hacer aproximaciones. Entonces, si decimos que el choque es muy suave, entonces podríamos hacer una aproximación y sin perder generalidad o perder exactitud, considerar que es elástico. Pero se imaginarán entonces que los choques que nosotros vemos en la cotidianidad, todos son choques inelásticos. Hablando estrictamente, la palabra choque se refiere a interacción que cambia el estado de movimiento.
Entonces les pongo un ejemplo. Ustedes en Física 2 van a aprender o van a recordar que cargas iguales se repelen, ¿cierto? Entonces supongamos que dos cargas positivas se acercan una a la otra. Entonces cuando se acercan una a la otra, si son positivas ambas, entonces van a sentir fuerza de repulsión. Y mientras más cerca estén, mayor fuerza de repulsión van a sentir, ¿cierto? Entonces, estas dos partículas posiblemente lleguen hasta cierta zona y se devuelvan. Esta llega hasta cierto lugar y se devuelve. ¿Listo? No hubo contacto. Pero bajo la definición de choque, ellas dos chocaron. Recuerden que el choque es interacción que cambia el estado del movimiento. Entonces, permítanme un segundo. Listo. Es una interacción que cambia el estado de movimiento. Pregunta, ¿interactuaron las dos partículas estas? La respuesta es sí. ¿Cambiaron su estado de movimiento? Sí. Entonces hubo un choque. ¿Listo? Entonces ya se imaginarán aquí, no hubo contacto, no hubo deformación. Bueno, ni pensar en unas partículas tan pequeñitas deformarse. No hubo calor, no hubo pérdida de energía de ninguna clase. Entonces, hay muchos choques de partículas que son, en todo el sentido de la palabra, elásticos. Pero en nuestra vida macro, en nuestra vida, lo que llamamos vida cotidiana, entonces no es normal encontrar un choque que podamos decir completamente elástico. Se van a dar cuenta que hay ejercicios en el libro en los que se hace la aproximación de que fuera elástico, y entonces en ese caso lo que se hace es como una generalización de lo que pasaría si la energía se conservara. Muy bien. Vamos entonces a hacer un pequeño ejercicio antes de continuar. Y quiero que tengan presentes, perdón, lo siento mucho, olvidaba algo. Hay una clase particular de choques inelásticos y es cuando los dos cuerpos que están chocando quedan unidos. Entonces, voy a escribirlo aquí. Si los cuerpos quedan unidos, entonces el choque se llama perfectamente inelástico. Esta rayita, recuerden que significa mente. Cada vez que una palabra termina en mente, uno la puede abreviar con una rayita. Entonces, las condiciones se siguen cumpliendo igualitas. El cuerpo, los cuerpos quedan unidos, la única diferencia es que quedan con la misma velocidad, pero todo sería exactamente igual, todo lo que estamos analizando de aquí en adelante. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejercicio y vamos a hacer el ejemplo de cuando un tirador tiene una escopeta y dispara. Entonces ahí hay un choque. ¿Cuáles son los dos cuerpecitos? La bala y la escopeta, ¿cierto? Entonces la bala sale en una dirección y ustedes saben que, no sé si algún día han hecho un disparo, pero nosotros sabemos intuitivamente que cuando uno dispara una pistola o una escopeta, entonces la escopeta tiene un retroceso. Entonces vamos a calcular, teniendo en cuenta la velocidad a la que sale la bala, vamos a calcular con qué velocidad se retrocedería la escopeta. ¿Listo? Entonces, les voy a dar los datos, los que están con el libro abierto. Estoy en la página 249, voy a hacer el ejercicio que tiene ahí el libro. Entonces, permítame, dice aquí que la velocidad, vamos a ponerlo como ejemplo. Listo. Entonces,
La masa del rifle es 3 kilogramos. La masa del rifle es 3 kilogramos. La masa de la bala es 5 gramos. Y la velocidad a la que sale de la bala, voy a escribirla como un numerito escalar. La masa a la que sale la velocidad a la que sale la bala es 300 metros por segundo. ¿Listo? Yo no les dije aquí, cuando escribí que se conserva, quiere decir que es constante. ¿Listo? O sea que en todo momento tú lo puedes calcular y sería exactamente igual. Pregunta, cuando estas dos chocan, bala y rifle, ¿el choque será elástico o el choque será inelástico? Bueno, esto está lejos de conservarse la energía, ¿verdad? Porque al principio, antes de disparar, tanto la bala como el rifle estaban quietos. O sea que la energía cinética inicial sería cero. Y ya después los dos tienen energía. Entonces, esto es un claro ejemplo de un choque que no es para nada elástico, porque la energía no se conservó. Entonces, y claro, está de más decir que ¿por qué? Porque la pólvora tiene un tipo de energía muy particular, una energía que tiene fuerzas intermoleculares que no son conservativas. Cuando la pólvora explota, entonces te imaginarás que es muy difícil recuperar el estado inicial de energía que tenía esa pólvora, esa energía química, que se convierte obviamente en energía cinética de la bala y del rifle. Entonces, como habíamos dicho, entonces el choque será inelástico. Solamente se conserva P. Noten que P se conserva tanto en los choques elásticos como en los inelásticos. Esta es la variable que más vamos a usar en los choques. Juli, ¿desde dónde me escuchaste cortado? Muy bien. Dije que era inelástico porque la energía cinética no se conserva. Antes de que chocaran, antes de disparar, la energía cinética de la bala era cero porque estaba en reposo. Y la energía cinética del rifle también era cero. Estaban en reposo los dos. Y después los dos tienen movimiento. Entonces la energía no se conservó. Pero más allá de eso, basándonos en el concepto de qué es un choque inelástico o elástico, nos ponemos a pensar qué tipo de energía tenía la pólvora, que es la que finalmente genera el movimiento. ¿Qué tipo de energía tenía la pólvora? Eso es energía química. Recuperar esa energía química después de que se libera es extremadamente difícil, ¿verdad? Entonces, lo único que se conserva es la cantidad de movimiento lineal. Muy bien. ¿Qué significa que se conserva? Que la cantidad de movimiento, vamos a escribirlo así, antes del choque, vean, es igual a la cantidad de movimiento después del choque. ¿Listo? Entonces, antes del choque, ¿cuántos cuerpecitos hay? Está la bala y está el rifle, ¿cierto? Entonces, pregunto, ¿alguno de los dos tiene cantidad de movimiento, la bala o el rifle? Bueno, yo tengo que recordar que la cantidad de movimiento lineal es masa por velocidad. Para que un cuerpecito tenga cantidad de movimiento, tiene que tener masa y estarse moviendo. Bueno, tanto la masa como el rifle, tanto la bala como el rifle tienen masa, pero antes del choque o antes del disparo, ninguno de los dos se mueve. Esta cantidad de movimiento antes del choque es cero, ¿cierto? Y la cantidad de movimiento después del choque. Aquí lo único que hay que tener en cuenta es que si la bala sale en una dirección, entonces el rifle sale en dirección contraria. Y recuerden que la cantidad de movimiento es un vector, o sea que hay que ponerle su signo. Entonces sería masa de la bala por velocidad de la bala más masa del rifle por velocidad del rifle.
¿Listo? Entonces, si lo que quiero es despejar velocidad del rifle, entonces sería menos masa de la bala, velocidad de la bala, sobre la masa del rifle. ¿Listo? Entonces, calculemos. Ya tenemos todos los tres datos y podemos calcular la velocidad del rifle. ¿Me ayudan, por favor, con el cálculo? Recuerden que tengo que poner todo en el mismo sistema. O sea que estos 5 gramos los puedo pasar a kilogramos o estos 3 kilogramos pasarlos a gramos. Está lo mismo. Cuando alguien tenga el valorcito, nos lo comparte, por favor. Yo voy a convertir la masa de la bala a kilogramos. Esos 5 gramos, entonces sería 0.005 por 300 dividido 3. ¿Alguien lo tiene? Recuerden que yo no los escucho. Si alguien lo tiene, por favor, anótenlo en el chat. Bueno, lo anoto yo. Entonces, la velocidad del rifle sería 0.5 metros por segundo. Correcto. Muchas gracias, Juan. Muy bien. Fácil. Me lo comí. ¿Listo? Me cuentan si hay preguntas. Muy bien. Obviamente nos va a dar el mismo momento lineal, pero si nosotros calculamos el momento de la bala y del rifle, tienen que ser exactamente lo mismo. Tienen que ser exactamente igual. Por ejemplo, el momento lineal de... Vamos a calcularlo aquí. El momento lineal de la bala sería la masa de la bala por la velocidad de la bala, o sea que sería 0.005 por 300. Sería 1.5. ¿En qué unidades se mide el momento lineal? Pues como es el producto de masa por velocidad, sería kilogramo metro por segundo. ¿Listo? ¿Y qué cantidad de movimiento tiene el rifle? Pues entonces sería la masa del rifle, que es 3 kilogramos por menos 0.5. Entonces sería menos 1.5 kilogramos metro por segundo. Noten que es exactamente el mismo, pero con signo contrario. Eso hace que la suma de los dos sea el 0 de la derecha. ¿Listo? Muy bien. Leo sus preguntas en el caso de que las tengan. ¿Ninguna? Ok. Bueno, hagamos otro ejemplo. Voy a borrar. No sé si alguien todavía está copiando. Bueno, vamos a hacer un ejercicio en el que hay un choque bidimensional, pero me gustaría hacer uno de los que está propuesto como ejercicio para resolver. Muy bien. Ya. Lo que hice fue calcular el momento lineal de la bala y del rifle. ¿Listo?
Entonces, el momento de la bala, el momento lineal de la bala, es el producto de la masa por la velocidad de la bala. Y el momento lineal del rifle es la masa del rifle por la velocidad del rifle. Y como nos dio negativa, entonces da negativo. Listo. Muy bien. Voy a hacer un ejercicio entonces que es bidimensional. Bidimensional, ¿qué quiere decir? Que los cuerpecitos chocan en un plano y no en una línea recta. Entonces voy a mostrar un ejemplo de dos vehículos que chocan. ¿Listo? Listo. Entonces, este es un plano ficticio XY. Este es el eje X. Este es el eje Y. Entonces, voy a hacer el ejercicio que está propuesto o que está resuelto más bien. Los que lo quieran ver está en la página 254. Entonces, el ejercicio dice que hay un automóvil momento de la bala. No, porque crees que podría ser chico. Porque ella de pronto tiene una masa muy pequeñita, sin embargo, la velocidad es tan grande. Entiendo. Okay. Recuerda que el momento lineal es masa por velocidad. Entonces, si quieres calcular el momento lineal de cualquiera de los dos, bala o rifle, multiplicas la masa de ese cuerpecito por su velocidad. Entonces, el de la bala serían los 5 gramos, o sea, 0.005 por la velocidad que es 300. Eso da 1.5. ¿Listo? Y si quieres calcular el momento lineal del rifle, sería la masa del rifle, que serían 3 kilogramos, por la velocidad que es menos 0.5. ¿Listo? Me cuentas si tienes preguntas. Ok. Muy bien. Entonces, hay un auto que se dirige en esta dirección y ese automóvil pesa 1000 kilogramos. Ese automóvil pesa 1000 kilogramos y se dirige hacia arriba con una velocidad de 15 metros por segundo. Se dirige hacia arriba con una velocidad de 15 metros por segundo. Hay una, dice aquí el libro, una vagoneta que pesa 2000 kilogramos. Quiero ser purista, debería decir pesa 2000 kilogramos fuerza. Y se mueve a 10 metros por segundo. Se mueve a 10 metros por segundo. Listo. Entonces dice que se pide calcular la velocidad que tienen los cuerpecitos que después de chocar, obviamente quedan pegados. Listo, quedan pegados. Entonces, aquí aplicamos lo que les mostré en el tablerazo pasado, es que cuando los dos cuerpecitos quedan unidos, el choque es perfectamente inelástico, ¿cierto? Además de inelástico, es perfectamente inelástico, porque los dos cuerpecitos quedan unidos. Entonces, ¿hacia dónde se mueve el sistemita? El sistema de los dos carritos se mueve en una dirección que en este momento no sé cuál es, y lo que me piden es calcular esa velocidad a la que se dirigen ellos dos después de chocar. Entonces, bien, vamos a calcularlo. Entonces, el choque es inelástico. Pregunta, ¿qué variable se conserva en este tipo de choques? ¿Qué dirían ustedes? Por favor, el chat. Muy bien, Juli, excelente. Se conserva P y solo P. P y solo P. No se conserva la energía. De hecho, ustedes saben que cuando dos carros chocan, si hay deformación, como cuando dos carros chocan, entonces ya ahí se pierde la conservación de la energía cinética, por lo menos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo único que se va a conservar es la cantidad de movimiento
O sea que decimos que la cantidad de movimiento antes del choque es igual a la cantidad de movimiento después del choque. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Recuerden que esto es un vector y este vector depende del vector velocidad. El vector velocidad tiene dos componentes. Tiene una componente horizontal y una componente vertical. Entonces, así como cuando en segunda ley de Newton yo hacía la segunda ley de Newton para el eje X y para el eje Y, exactamente igual lo puedo hacer aquí para la cantidad de movimiento. Entonces yo puedo decir, vamos a hacerlo así, PAX, ojo, ya sin vector, lo estoy haciendo con la P flaquita, PAX igual P de X y PAY igual P de Y. Estoy diciendo que la cantidad de movimiento antes del choque en X es igual a la cantidad de movimiento después del choque en X. Y lo mismo para Y. ¿Listo? Entonces vamos a ver en X. ¿Cuál de los dos, estamos hablando de antes del choque, en la parte izquierda antes del choque, cuál de los dos tiene cantidad de movimiento lineal en X antes del choque? Pues solamente, bueno, esto el libro lo llama vagoneta. Entonces, puedo notar que la del auto es totalmente vertical, ¿cierto? Entonces no tiene componente X, solamente la vagoneta. Entonces, esa es la cantidad de movimiento antes del choque. ¿Listo? En el eje X, que sería masa de la vagoneta por velocidad de la vagoneta. ¿Listo? Y después del choque, bueno, como esto es un vector, esto tiene una magnitud y tiene una dirección. Entonces la vamos a simbolizar con la letra θ. Y la magnitud de la velocidad, no sé qué les parece si la ponemos como velocidad final para diferenciarla más todavía de las velocidades iniciales del auto y la vagoneta. Muy bien. Entonces, la cantidad de movimiento después del choque en X sería la componente en X de esta cantidad de movimiento. Y ya se imaginarán que la cantidad de movimiento, la componente de X, sería sencillamente calcular la cantidad de movimiento y multiplicar por el coseno del ángulo. Entonces sería así. La masa del cuerpecito después de que chocan sería la masa de los dos, ¿cierto? Recuerden que quedan pegados. Entonces sería masa del auto más masa de la vagoneta por la velocidad, ya la pongo sin vector, y debo escribir aquí por coseno de θ. Vamos a escribir la numérica para que nos quede más claro. Listo, entonces, masa de la vagoneta, 2000 kilogramos. Y velocidad de la vagoneta es 10. O sea que queda 2000 por 10, queda 20.000. 20.000 kilogramos metro por segundo a la izquierda. A la derecha, masa del auto por masa de la vagoneta. Entonces, sería sumar estas dos masas, que sería 3.000 kilogramos. 3.000 kilogramos por velocidad por coseno de θ. Yo puedo quitar las unidades ya sin ningún problema, porque estos kilogramos se van a cancelar y la velocidad me va a quedar en metros por segundo. O sea que ya yo tengo mi primera ecuación. Voy a pasar a dividir el 3.000, estos 3 ceros, lo puedo cancelar con estos 3 ceros, y esto queda 20 tercios. 20 tercios igual velocidad por coseno de θ. Listo, 20 tercios igual velocidad por coseno de θ. Y ahora voy a hacer lo mismo. Recuerden que esto es para el eje X. Por ahora, lo único que he hecho es esto para el eje X. Voy a cambiar de color para que se vea que voy a hacer otra parte, que es la del eje Y. La del eje Y, entonces es similar, sencillamente que al lado izquierdo, en el eje Y, cantidad de movimiento solamente tiene el auto. Listo, solamente tiene el auto. Entonces, sería 1000, vamos a escribirlo por acá. PAY
P a Y igual P de Y. P de Y. Entonces quedaría 1000 masa del auto por velocidad del auto es igual a masa del auto más masa de la vagoneta por velocidad por, como voy a hallar la componente Y, entonces sería por seno de ese ángulo. Listo. Reemplacemos. Masa del auto 1000, velocidad del auto 15, entonces sería 15.000 kilogramos por metro segundo, perdón. Masa del auto más masa de la vagoneta, ya dijimos que es 3.000 kilogramos por velocidad por seno de teta. Entonces, los kilogramos se van, los miles se van, 15 dividido 3 es 5, queda 5 igual B seno de teta. Muy bien. Voy a escribir entonces esta ecuación junto a esta. Esta es la ecuación que yo había obtenido como 1. Y esta es la ecuación que obtuve como 2. Entonces, voy a escribirla una debajo de la otra. 5 igual B. Muy bien, muchachos. Yo no sé si ustedes alguna vez habían resuelto 2 ecuaciones con 2 incógnitas, pero una de las incógnitas era un ángulo que estaba metido en funciones trigonométricas diversas. ¿Alguna idea para resolverla? ¿Alguna idea para resolver esta ecuación? ¿Qué se les ocurre? Tangente inversa, ¿cómo? Matrices. Vamos por partes. David propone que tangente inversa, pero ¿cómo sería tangente inversa? O Juli, matrices como por qué ladito o qué propondrías. Cuando se sustituye, bueno, sí, creo que es por ahí exactamente. Entonces, esto sería como una ecuación que a mí siempre me ha gustado el método de sustitución. Si despejo B de aquí, el coseno pasa a dividir, ¿cierto? Esa otra forma. Claro, Alejandra, excelente. Yo iba a hacer algo más largo que lo que propone Alejandra. Yo quería despejar la velocidad de aquí, el coseno pasa a dividir, y cuando lo reemplazo queda seno sobre coseno. Y ahí queda la tangente que decía David. Pero creo que es más fácil así. Voy a dividir la ecuación 2 por la ecuación 1. ¿Por qué 2 por 1? Para que me quede seno sobre coseno y me quede tangente. Porque las calculadoras que usamos no tienen arco cotangente. No sé si se han dado cuenta. Hay un truquito para hacer arco cotangente y arco secante y arco cosecante, pero las calculadoras solo en principio calculan arcoseno, arcocoseno y arcotangente. Arcoseno, arcocoseno y arcotangente. Entonces, si divido esto por esto, entonces me tocaría dividir 5 dividido 20 tercios. 5 dividido 20 tercios a mí me da 0.75. Entonces, eso da 0.75. Cuando divido las velocidades se cancelan, ¿cierto? Y seno sobre coseno es tangente. Entonces, ya queda fácil porque despejar teta sencillamente sería tangente inverso de 0.75. Eso me da 36.9. 36.9 grados, ¿cierto? ¿Y cómo calculo la velocidad? Bueno, tendría que reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones. Voy a reemplazar en la de abajo. La de abajo no tiene fraccionarios. Entonces, paso a dividir el seno, sería 5 sobre 5 sobre 36.9. Entonces, seno de eso dividido 5 dividido 2. A mí me queda 8.33 metros por segundo.
Listo. Me cuentan si hay alguna pregunta. Me cuentan si hay alguna pregunta. Y si no, entonces hagamos un descansito de 5 minutos. No hay pregunta, ¿cierto? Bueno, regresamos a las 7:10.
Bueno, muchachos, retomemos. ¿Me confirman que me están escuchando? Necesito hacer algo adicional ahora diferente. Ok, gracias, David. Bueno, entonces les voy a compartir un ejercicio del libro que vamos a resolver. ¿Listo? Ustedes deberían estar viendo en este momento mi libro. Entonces vamos a resolver este ejercicio 8.44. ¿Listo? Lo voy a leer y luego sí retorno acá al tablero en el que estábamos. Vamos a ponerlo, a ver. Listo, el ejercicio dice que hay un bloque de 15 kilogramos que está sujeto a un resorte horizontal muy ligero en el que nos dan la costra. Listo. Y es golpeado por una piedra que viaja con una velocidad dada y la piedra rebota y también nos dan la velocidad. Entonces preguntan por la distancia máxima que el bloque comprime el resorte después del choque. Entonces, tenemos la pelota de 3 kilogramos. Tenemos entonces el bloquecito que está atado al resorte. Cuando la pelotica choca con el bloque de 15 kilogramos, pregunta, ¿se conservará la energía? Yo podré hacer conservación de energía en ese tramito, en ese choque. Permítame un momentito. Que no los veo. Ahora sí. Los demás que dicen, Juli dice que sí porque es un resorte. Bueno, José también dice que sí. David también dice que sí. La respuesta es, en este caso, no. Entiendo su respuesta porque uno dice, listo, en un resorte se conserva la energía. Pero antes de que la masa que está atada al resorte empiece a moverse, resulta que hay un choque entre dos cuerpos. Y recuerden que de manera general, los choques no son elásticos. Los choques son inelásticos. Listo. Entonces, este ejercicio lo vamos a hacer en dos etapas. Primero vamos a hacer el choque entre los dos. Listo, el choque entre los dos cuerpecitos. Y después del choque, cuando la pelota de 3 kilogramos empieza a rebotar hacia atrás o empiece ya a moverse hacia atrás y el bloque hacia adelante, ahí sí hacemos conservación de energía. ¿Listo? Entonces, de nuevo les voy a compartir por acá. De nuevo les voy a compartir por acá el tablero y vamos a plantear el ejercicio. Muy bien, entonces voy a reproducir el dibujo que aparece allá en el libro. Entonces teníamos una masa aquí. Solo salen hasta, permítanme que, solo salen hasta el ejercicio 768, ¿sí? ¿Y eso por qué te inquieta, Juan Camilo? Me cuentas, y ahí te lo enseguida.
Juliana dice, profe, ¿será que puede tener un ejemplo de un choque elástico? Por supuesto, claro que sí, claro que sí. Listo, entonces después de este hacemos un ejercicio en el que el choque sea elástico. Listo. Entonces 3 kilogramos y 8 metros por segundo. Aquí tengo 15 kilogramos. No se alcanza a ver, bueno, ya ahí creo que se alcanza a ver bien que es 15. Muy bien. Entonces, como dije, la pelotica choca con el bloque y en el momento del choque, como es un choque impulsivo, ahí el tiempo que demora el choque es muy pequeñito. Entonces, ese choque vamos a considerar que es un choque convencional entre dos cuerpecitos, es un choque inelástico en este caso. Entonces vamos a calcular la velocidad a la que sale esta masa después de que reciba el golpecito de la pelota. Entonces, la ecuación de conservación de cantidad de movimiento es cantidad de movimiento antes del choque es igual a la cantidad de movimiento después del choque. ¿Listo? De tal forma que nosotros ahora sí podemos aplicar conservación, no de energía, pero sí de momento lineal. Antes del choque, ¿quién tiene cantidad de movimiento? Tiene la pelota, porque la masa esta estaba quieta. Entonces sería masa de la pelota por velocidad inicial de la pelota. O digamos, ya que utilizamos el subíndice A, escribámoslo así. Esto es igual. Y después del choque, ¿quién tiene cantidad de movimiento? Recuerden que el enunciado decía que la pelota después de chocar rebota. Y la masa empieza a moverse a la derecha. Entonces los dos tienen cantidad de movimiento. El bloque que se mueve a la derecha y la pelota que se mueve hacia la izquierda. Entonces sería masa de la pelota por velocidad de la pelota después del choque más masa, ¿cómo la llamamos? Del bloque. Listo, masa del bloque por velocidad del bloque. Listo. Vamos a poner todo en sistema internacional, que es lo que hemos llamado estandarización de unidades. Y luego, ¿qué vamos a hacer? A despejar la única variable que no tenemos. Esta la tenemos, que el ejercicio decía, profe, ¿y sería negativo lo de la pelota? Claro que sí, muy bien, tiene razón. Pero ahora lo reemplazamos. La masa de la pelota, el ejercicio dice que es, permítanme, el ejercicio dice que es 3 kilogramos. ¿Listo? Velocidad antes, el ejercicio dice que es 8. Masa de la pelota, otra vez. Velocidad después, ese es el que Juli dice que es negativo. Ahí va el -2 metros por segundo. Luego vendría masa del bloque, que también lo tengo. Y la única incógnita que me queda es masa del, velocidad del bloque. Entonces, esto es 3 kilogramos por 8 metros por segundo, 3 kilogramos por -2 metros por segundo, más 15 kilogramos por velocidad del bloque. ¿Listo? Entonces, si ven algún error, me cuentan. Esto es -6, esto es 3 por 8, 24, más 6, y paso a dividir el 15. Listo, 24 más 6 es 30, y 30 dividido 15 da 2. Usted puede siempre realizar unidades, pero la regla siempre hay que poner unidades. Entonces, esta sería la velocidad a la que el bloque empieza a moverse.
Listo. Ahora sí que el bloque se está moviendo de manera libre, podemos, eh, podemos calcular cuánto se comprime, porque el ejercicio, cuando se los leí, nos daba la constante del resorte. La constante del resorte era 500 newton sobre metro. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí aplicamos conservación de energía. La conservación de energía, recuerden que vamos a escribir la ecuación completica. KI más UI más W otras es KF más UF. Listo, esta es la ecuación completica de energía. Energía potencial inicial no hay, ni gravitacional ni cinética. No hay fricción ni fuerzas externas adicionales a la elástica y a la gravitacional. Después de que el bloque está comprimiendo todo el resorte, no hay energía cinética, todo está quieto. Entonces, solamente hay energía potencial elástica final. Listo. Entonces, KI sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, es esta velocidad, y UF es un medio de K por X al cuadrado. Listo. Los medios los puedo cancelar. La masa del bloque es 15. Voy a estandarizar de nuevo. Bueno, vamos a que nos salga de manera natural la unidad del resultado. 15 por 15 kilogramos por 2 metros por segundo al cuadrado, queda 4 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. La constante K, 500 newtons sobre metro, la paso a dividir. Es igual a X cuadrado. Listo. ¿Esto cómo va a dar metros? Porque tiene que dar metros al cuadrado. Vamos a calcular primero el numerito. 15 por 4 da 60. Dividido 500 da 0.12. Y si le saco raíz cuadrada, me da 0.35. ¿Listo? Entonces, X es 0.35. Bien, la unidad, vamos a sacarla. Sería kilogramos arriba, metro cuadrado arriba, segundo cuadrado va debajo, newton va debajo, y metros, que está en el denominador del denominador, queda en el numerador, ¿cierto? Bueno, entonces lo que tendría que hacer es reemplazar el newton por kilogramo, metro, y segundo cuadrado quedaría arriba. ¿Listo? Entonces, se cancela segundo cuadrado con segundo cuadrado, kilogramo con kilogramo, metro con metro, y efectivamente queda metro cuadrado. O sea que aquí queda metros. ¿Listo? Bueno. Hugo, apenas leo tu pregunta. Porque la pelotica después de golpear se mueve hacia la izquierda, ¿cierto? Entonces hay que recordar que la cantidad de movimiento lineal es un vector. O sea que hay que tener muy en cuenta las direcciones. ¿Listo? Revisen por favor el ejercicio. Y yo voy buscando aquí otro ejercicio para terminar la clase con él. Muy bien.
les voy a compartir por aquí. A ver, no sé si me robo la presentación. Bueno, vamos a copiar el ejercicio. Juli, vamos a hacer un ejercicio de choque elástico, ¿listo? Y con esto terminamos. Yo les debo un quiz, ¿cierto? Se los voy a calificar hoy. Y se los entrego hoy. Y entonces, ¿qué más tenemos pendientes? Bueno, no. En la clase del jueves y el viernes, pues muchachos, ¿qué les cuento? Para ustedes esta situación de estar recibiendo clases virtuales, yo entiendo que es compleja. Para nosotros los profes también genera bastante, ¿cómo les digo? Inquietud. ¿Por qué? Porque la interacción es muy poquita. ¿Qué les quiero decir con esto? Por ejemplo, yo digo buenos días y esta mañana contestó solo un estudiante de 22 que estaban conectados. La interacción es muy, muy poquita. Cuando hago una pregunta del tema que estamos viendo, muy poquitos estudiantes participan. ¿Por qué lo digo? Porque lo normal es que esta clase, que miren que está en el calendario así, como una clase de solución de ejercicios, un taller de ejercicios, lo normal y lo ideal es que sean ustedes, después de haber estudiado, los que propongan los ejercicios que quieren que resolvamos. Pero yo no quisiera de pronto decirles, listo muchachos, ese día solamente vamos a resolver lo que ustedes pregunten, porque no quisiera que llegara ese día y no hubieran preguntas. Pues. Yo a veces me pregunto, si ni siquiera responden buenos días. Ahora me pregunto, ¿será que podrán proponer ejercicios que tengan inquietudes? Sin embargo, les quiero dejar abierta la posibilidad. Ya saben qué sería lo ideal. Lo ideal sería que ese día o en los días anteriores me digan, profe, mire, el jueves o el viernes queremos que resolvamos este tal problema, este y otro. Pero si no, entonces haré lo que hago cuando hago preguntas y ustedes me responden. Las respondo yo. Entonces yo propondré los ejercicios. Quiero aplicar empatía, sencillamente quiero aplicar empatía y saber que esta situación para ustedes es menos motivante que una situación de presencialidad. Pero sí me gustaría que hiciéramos un esfuerzo. Ya esperemos que nos ha retado a todos en tantos aspectos y esperemos que ya el otro semestre volvamos 100% a nuestras clases convencionales, que seguramente estar en el campus, como les he dicho varias veces, para mí es tremendamente motivante y los entendería a ustedes. Los entiendo, la verdad es que los entiendo porque para mí también en ocasiones es retante darle. Miren, por ejemplo, los problemas inconvenientes que tuvimos hoy, por fortuna aquí tenemos una segunda opción. Muy bien, entonces ya saben que eso sería lo que tenemos pendiente para el jueves y viernes. La clase no la voy a dictar, la clase, yo soñaría con eso, Edison, yo soñaría con eso. Sí. Pues que nadie me quite la esperanza todavía hasta que me digan listo, vamos a seguir así, que espero que no. Pues ya este semestre nos estamos preparando y bueno, ojalá que sea una buena práctica, que todos sean juiciosos, que si alguien tiene síntomas de algo, pues se quede en casa recibiendo la clase remota y que vayamos con nuestros tapabocas, que vayamos con distanciamiento. La universidad está preparada, ya la van a encontrar ahora que vuelvan, pues los que pueden volver. Está preparada con pues logística para manejar este tema de la pandemia por todas partes. En cualquier parte usted se puede desinfectar las manos, hay letreros por todas partes donde dice las distancias que podemos cumplir. Los salones
no pueden recibir a más de 8 personas. Imagínense eso, en los laboratorios vamos a tener solamente 2 salones físicos con 8 personas en uno, 8 personas en otro, que serían las 16 que normalmente tendríamos en un laboratorio. O sea, estamos preparándonos, así que esperemos que todo marche y siga así. Muy bien. Alexandra, ¿por qué? Todo choque es inelástico a menos que se diga lo contrario. ¿Listo? Decíamos que un choque elástico es un choque ideal. ¿Listo? Un choque ideal, como el que vamos a resolver ahora. ¿Listo? Como el que vamos a resolver ahora. ¿Listo? Un choque ideal, y el ejercicio tiene que decir que es elástico. Ahorita les voy a dar unos truquitos para que uno pueda más o menos ahí sospechar que es elástico, como este que estamos aquí. Vamos a resolver el 846. Perdón, les estaba diciendo que la clase no la voy a dictar por el canal o por el grupo del laboratorio, sino por el del grupo Unión, es decir, por este grupo en el que estamos haciendo la clase ahora. ¿Por qué? Porque si usted es del grupo del viernes y quiere asistir el jueves también, entonces allá bienvenido. Lo mismo que para los estudiantes que están el jueves y de pronto no nos alcanzó la clase para resolver alguna pregunta, o usted estudió después y quiere asistir a la clase del viernes, pues quiero que sepan que todos están invitados a las 2 clases. ¿Listo? Entonces, el ejercicio habla de un riel. Los rieles generalmente tienen aire, emitiendo aire para que no haya tanta fricción. Y entonces aquí tenemos un deslizador. ¿Listo? Aquí tenemos un deslizador y aquí tenemos otro. Y los dos se van a juntar. Pero para que se asemeje un poquito, a un choque elástico, entonces les vamos a poner un resorte a cada uno. Eso se puede hacer en el laboratorio. ¿Listo? Entonces, los resortes normalmente, cuando se comprime uno y otro, el resorte está hecho para que él devuelva toda la energía que le entregan. No es como cuando usted tiene una pelota y de pronto, o una bola de billar. Ellos no están hechos para eso. Los resortes sí. Los resortes ideales, por supuesto. De todas formas, ¿cómo sabemos que ellos no entregan toda la energía que les dieron? Por ejemplo, si algo suena, ya sabemos que hay una energía que se gastó en sonido. Si se calienta un poquito, bueno, que eso no pasa, entonces ahí también hay una, entre comillas, pérdida de energía. Muy bien, entonces les voy a dar los datos de la masa y de la velocidad de este deslizador, y de la masa y de la velocidad de este deslizador. El ejercicio dice que chocan de forma elástica. Este es el 8.46. 8.46. Bueno, voy a anotar primero los datos. Esto es 0.15 kilogramos y se mueve a la derecha a 0.8 metros por segundo. Miren que le ponen las velocidades pequeñitas para que, bueno, una velocidad grande haría que se estire demasiado y se caliente un poquito o suene muy fuerte el choque. Y choca de frente con un deslizador que tiene 0.3 kilogramos, 0.3 kilogramos, y se mueve a la izquierda. Este se mueve hacia la derecha y este se mueve hacia la izquierda a 2.2 metros por segundo. A 2.2 metros por segundo. Dice calcule la velocidad final de cada deslizador. Entonces, vamos a hacerle. ¿Qué variable o variables se conservan en este choque? ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Qué variables se conservan en este choque?
me están escuchando? Muy bien, pues tengo el micrófono apagado. Ok, vamos entonces. Es que ustedes no me están escuchando, sino por el computador. Ahora debería haber mejorado así un poquitico el sonido. Ok, listo, muy bien. Se conserva P porque P se conserva en todo choque, pero como este choque es elástico, entonces también se conserva acá. O sea que P antes igual P después y K antes igual K después. ¿Listo? Entonces, aquí hay dos incógnitas. Las dos incógnitas que vamos a decir, ¿cómo los llamamos? Vamos a decir que este es el bloque 1 y este es el bloque 2. ¿Listo? Entonces, para no ponerle tanto subíndice, porque esto debería ser velocidad 1 final, la incógnita que vamos a encontrar. Y esto es velocidad 2 final. ¿Cierto? Entonces, vamos a ponerle solo B1 y B2. Ya sabemos que son las finales. Entonces vamos a hacer la ecuación de conservación del momento lineal y la ecuación de conservación de la energía cinética por aparte. Ya se imaginarán que necesitamos dos incógnitas. Perdón, dos ecuaciones, porque tendremos dos incógnitas. Bueno, arranquemos sin más. Antes del choque, ¿quién tiene cantidad de movimiento lineal? Pues tienen los dos, porque los dos se están moviendo y los dos tienen masas. Entonces, vamos a hacerlo así. Masa 1 antes por velocidad. Ahora me va a tocar poner muchos subíndices. No importa, vamos a hacerlo. Velocidad 1 antes más. Masa 2. La masa no cambia. Yo aquí puse masa 1 antes del choque. Esto no es necesario, porque la masa antes del choque y después del choque es exactamente la misma. Entonces vamos a poner masa 1 por velocidad 1 antes del choque igual a masa 2 por velocidad 2 antes del choque. ¿Listo? Igual masa 1 por velocidad 1. Recuerden que dijimos que P1 va a ser la final, la incógnita. Esta la tenemos, pero esta va a ser la incógnita. Si quisiéramos ser, pues, consecuentes, deberíamos poner 1 final. No lo voy a hacer para que no me queden ese montón de subíndices. Masa 2 por velocidad 2. Listo. Esta es la ecuación de la conservación del momento lineal. Reemplacemos. Masa 1.15. Vamos a estandarizar. Es decir, no voy a poner unidades y al final pongo todo el sistema internacional. Punto 15. Por velocidad 1 antes. Velocidad 1 antes es 0.8. Más masa 2.3. Hay que tener cuidado porque es un vector. La velocidad 2 antes es negativa, ¿cierto? Si tomo el eje positivo para la derecha y el eje negativo para la izquierda, entonces sería menos 2.2. Igual, lo mismo, 0.15 M1 más 2.2, perdón, más 0.3 por B2. Profe, ¿qué estamos buscando? ¿Velocidad final de ambos? Sí, correcto. No sé si tienes el libro por ahí. Y sí, pues no copié el enunciado, simplemente lo dije, pero no anoté la pregunta, simplemente la leí. Vamos a hacer este cálculo de la izquierda, punto 15 por punto 8 menos punto 3 por 3.2. Eso da menos 0.54 igual a 0.15 M1. Aquí debería decir 0.15 B1 más 0.3 B2.
¿Listo? Ok, esa sería mi primera ecuación. ¿De dónde saco la segunda ecuación? Pues de la ecuación de conservación de energía cinética. Entonces, energía cinética, ¿se acuerdan que se calcula como un medio de la masa por velocidad al cuadrado? Entonces, arranquemos. Un medio de la masa 1 por velocidad 1 antes al cuadrado más un medio de la masa 2 por velocidad 2 antes al cuadrado igual un medio de m1 por velocidad 1 al cuadrado más un medio. Revisen por favor todos los subíndices y me cuentan si tienen alguna duda. Esta es la energía cinética antes del choque de la masa 1, del deslizador 1. Esta es la energía cinética antes del choque del deslizador 2. Y lo mismo para después del choque, que ya dijimos que no le vamos a poner subíndices a los que dicen después del choque. Listo, muchachos, reemplacemos. Masa 1 es 0.15 dividido 2, 0.15. A ver, ¿cuál es la mitad de 0.15? 0.75, ¿cierto? Por velocidad. Vamos a calcular todo en calculadora para no tener que anotar tanto. Entonces, 0.5 por 0.15 por velocidad 1 antes al cuadrado, que es 0.8 al cuadrado. Entonces, esto me dio 0.048. Voy a sumarle 0.5 por masa 2, que es 0.3, por 2.2 al cuadrado. Pregunta, muchachos. Aquí va el menos. ¿Esto afecta que fuera positivo o negativo? Pues la respuesta es no, porque la velocidad aquí va al cuadrado. La energía siempre será positiva. La energía cinética siempre será positiva, ¿cierto? Entonces, esto es 0.774. Les agradezco que alguien haga este cálculo de estos datos y me confirme si les da lo mismo. ¿Listo? Entonces, esto es 0.75 de 1 al cuadrado más 0.074. 0.774, perdón. Correcto. Muy bien. Aquí tengo la ecuación 2. Aquí tengo la ecuación 2. Listo, muchachos. ¿Alguna duda hasta ahora? Bueno, aquí tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cómo las resuelvo? Bueno, esto es largo. ¿Por qué? Porque una de las dos está al cuadrado. Entonces, tengo que, no sé, hacerla por sustitución, despejar de una, reemplazar en la otra. No sé si algunos de ustedes tienen alguna calculadora y sería válido usarla en un examen. Pues después de plantear bien las ecuaciones, meterle a la calculadora o al sistemita que tengan las dos ecuaciones para resolverlas. ¿Listo? Pero yo lo voy a enseñar como si usted no tuviera calculadora de ninguna clase. Una calculadora que resuelva ecuaciones. Voy a anotar las dos ecuaciones por acá. ¿Listo? Menos 0.5. Muy bien. ¿Se está anotando? Este es el momento de tomar un pantallazo. Y noten que una de las dos
ecuaciones cuadráticas, entonces es normal que me den varias soluciones. Algunas de ellas no van a tener sentido. ¿Listo? Vamos a ver entonces cuáles sí tienen sentido. ¿Qué voy a hacer? Voy a despejar cualquiera de las dos variables de la ecuación de arriba, de la que llamamos 1. Voy a despejar B1. Listo, entonces B1 sería menos 0.54 menos 0.3 B2 sobre 0.15. Listo, voy a dividir por cada término para que me quede más sencillo. Menos 0.54 dividido 0.15 da menos 3.6. Menos 0.15 da 2. Listo, entonces despejé B1 de una ecuación. La voy a reemplazar obviamente en B1. Entonces lo voy a reemplazar por acá para que me quede espacio. Entonces da 0.774 igual 0.00, no, 0.075 B1, que es menos 3.6 B2 cuadrado más 0.15 B2 al cuadrado. Nos va a dar la ecuación cuadrática. Mi calculadora, no tengo aquí la otra calculadora, la que resuelve ecuaciones cuadráticas. Entonces les voy a pedir a alguno que tenga, ahorita que me quede la ecuación cuadrática, que me ayude con eso, ¿listo? O no sé si incluso desde aquí ya algunos de ustedes en su calculadora pueden meterle toda la ecuación, que esta sería la incógnita, ya que es una solita ecuación. Pero como dije, yo voy a resolverlo si no tuviera esas herramientas. Esta cuadrática queda, bueno, que los dos sean menos es exactamente igual que los dos sean más. Listo, porque están al cuadrado. Ojo con eso. Lo que acabo de hacer sí se puede. Listo. Pero, ojo, no crean que en todas circunstancias se puede. Entonces, 3.6 al cuadrado me da 12.96. 3.6 por 2 da 14.4 más 4 por B2 más 0.15 B2 al cuadrado. Listo. Muy bien, ya estamos cerca. Entonces, 0.075 por 12.96. Eso me da 0.972 más. Los voy leyendo en el caso de que tengan alguna pregunta del procedimiento. Esto es pura carpintería. 1.08 Muy bien. Listo, punto 3 más punto 15 igual 0.45 por B2 al cuadrado más 1.08 por B2 y este pasa a restar. Muy bien. Pero debieron darte dos soluciones, Juan Camilo. Las dos negativas. Yo creería que una te debería dar positiva. Vamos a corroborar. Vamos a ver. 3.6
veces este por este, cuadrado de este. Punto 15. ¿Quién me confirma los datos que nos comparte Juan José Nao? Ahí está la ecuación cuadrática. Por favor. ¿Por qué dudo de ese dato? Además, seguramente cometí yo un error y ahora hay que irlo a buscar. ¿Por qué? Porque no me pueden dar negativos los de B2. Que me den negativos los de B2 querría decir que después del choque el bloquecito se mueve hacia la izquierda. El bloquecito se mueve hacia la izquierda. Y eso no tiene sentido, ¿verdad? Porque no podrían ahí ser transparentes y pasarse de esa forma. Entonces, ¿qué les propongo? ¿Qué les propongo? Que busquemos el error. ¿Listo? Entonces, primero lo que voy a hacer es... ya. Acabé de notar cuál es el error. No. Hay error. Yo pensaba que este signo era negativo, pero como yo no conozco B2, entonces él debería generarme el signo negativo de manera natural. Punto 886. Este numerito de aquí, vamos a calcularlo. Esta es la suma de las energías cinéticas, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo de nuevo. 1/2 de la masa, punto 15, por punto 8 al cuadrado, más 1/2 de punto 3 por punto 2 al cuadrado. No, me volvió a dar lo mismo. Si P2 no lo tomáramos como 0, o sea que tomamos que se siga moviendo. Juli, no sabemos cómo se mueven después del choque, pero no podemos asumir nada. Entonces, por eso lo asumimos como B1 y B2. Si se quedara quieto uno de los dos, el ejercicio de manera natural debería entregarnos ese resultado. Listo, que una de las velocidades es 0, pero no podemos asumirlo inicialmente. Muy bien. Quiero corroborar este numerito. Listo. Entonces, el punto 54, que es masa por velocidad, punto 15 por punto 8, menos punto 3 por punto 2, menos punto 54, si está bien. Punto 15 por B1 y punto 3 por B2. Esto es en un medio, está bien. Entonces, las ecuaciones están bien. El despeje de B1 sería menos punto 54. 3.6 queda negativo. Punto 3 dividido punto 15 a 2. Listo, entonces vamos a corroborar estos datos de aquí. 3.6 al cuadrado da 1296 por 5.972. Está bien. 3.6 por 4 da 14.4. Da 14.4 por 0.075 da 1.08. Está bien. Y este 2 al cuadrado es 4. 4 a punto 3. Está bien. Este de punto 45. 108. 972 menos 774. Punto 198. Bueno, voy a anotar los dos.
En el inicio ese B1 estaba al cuadrado, pero no hay raíz. En el inicio ese B1 estaba al cuadrado, pero no hay raíz. Juli, yo despejé B1, pero de la ecuación que está lineal. ¿Listo? Entonces este punto 3B2 lo pasé a restar y este punto 15 lo pasé a dividir. ¿Listo? Entonces, y lo reemplacé en el B1 de aquí. Listo, reemplacé en el B1 de ahí. Bueno, se nos va a acabar el tiempo de la clase, pero bueno, anotemos porque hay un error conceptual que debe ser producto de un error numérico que ya me quedaré pendiente de resolverse. ¿Listo? Entonces, me había dado menos 0.2 y menos 0.2. Listo. Entonces, les dije que no tendría sentido que nos dieran negativos, porque B2 después de chocar no podría seguirse moviendo para la izquierda. Pero bueno, después de que hayamos B2, B1 se halla reemplazando. Y listo, esa sería la respuesta. A ver, son las ya 7:57. Bueno, terminemos la clase así. Profe, el B1 debería dar 0.8. Y tampoco debería dar negativo, tampoco debería dar positivo B1. B1 debería ser negativo después de chocar. ¿Listo? Entonces, ahorita me pongo a tirar cálculos y lo reviso. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces quedo con esa tarea pendiente y nos vemos mañana. ¿Listo? Nos vemos mañana. Listo, profe, gracias. Como si no alcanzo a verlo. Estás metiendo. Entiendo. 0.8 menos 0.8, listo. Mañana se los digo a primera hora, a las 7:30, listo. Muy bien, muchachos, les deseo buen día. Nos vemos entonces mañana. Hasta luego, profe.